Asesinato en Belgrado. Bueno, estamos a sábado 15 de junio de 2024. Son las 6:22 de la mañana en Madrid. Y este es el segundo video sobre el camino que condujo a la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Asesinato en Belgrado. En el video anterior hablamos de 1914. Vámonos hacia atrás. Poco después de las 2 de la mañana del 11 de junio de 1903, 38 oficiales del ejército serbio se dirigieron a la entrada principal del Palacio Real de Belgrado, con la intención de asesinar al rey Alejandro y a la reina Draga, pero no lograron encontrarlos. Mientras tanto, por todo Belgrado encontraron y mataron a otras víctimas, los 2 hermanos de la reina. También fueron al apartamento del primer ministro Dmitrie Sinkar Markovic y al apartamento del ministro de la guerra Milovan Pavlovic y los asesinaron a ambos. El ministro del Interior, Velimir Teodorovic, fue tiroteado y dado por muerto erróneamente, aunque luego se recuperó de sus heridas. Otros ministros fueron arrestados. De vuelta al palacio, los asesinos condujeron a Lazar Petrovic, el leal primer ayudante del rey, por el palacio para dar con la ubicación del rey y la reina. Asesinaron al rey, a la reina y a Petrovic también, al ayudante del rey. Y a esto siguió una orgía de violencia gratuita. 11 de junio de 1903. El asesinato del rey y la reina de Serbia en Belgrado, rey Alejandro y reina Draga. Los acontecimientos de este 11 de junio de 1903 marcaron un nuevo punto de partida en la historia política serbia. La dinastía Obrenović, que había gobernado Serbia durante la mayor parte de la corta vida del país como Estado moderno independiente, había desaparecido. A pocas horas del asesinato, los conspiradores anunciaron el fin del linaje Obrenović y la sucesión en el trono de Pedro Karađorđević, que en aquellos momentos vivía exiliado en Suiza. ¿Recuerdan estos nombres? La dinastía Obrenović y la dinastía Karađorđević, 2 dinastías rivales que se disputaban
el control de Serbia. Se trataba de una coexistencia muy difícil entre dos familias dinásticas rivales, dos grandes clanes, los Obrenović y los Karađorđević. Estos dos grandes clanes se habían destacado en la lucha por liberar a Serbia del control otomano. Esto sí lo tenían en común. Jorge el Negro, que en serbio se dice Karađorđe, Jorge el Negro Petrović, de tez morena, ex pastor de ganado vacuno y fundador de la dinastía Karađorđević, encabezó un levantamiento en 1804. Ahora estamos en 1804. Nos hemos ido a principios del siglo XIX. Después de dejar constancia de este asesinato en 1903, nos vamos a los primeros años del siglo XIX. Repito, Jorge el Negro, Karađorđe Petrović, fue el fundador de la dinastía Karađorđević y encabezó un levantamiento en 1804 que logró expulsar a los otomanos de Serbia durante algunos años, pero en 1813 se exilió en Austria cuando los otomanos prepararon una contraofensiva. 2 años después se organizó un segundo levantamiento bajo el mando de Miloš Obrenović, que logró negociar con las autoridades otomanas el reconocimiento de un principado o principiado serbio. Cuando Karađorđević regresó a Serbia del exilio, fue asesinado por orden de Obrenović y con la connivencia de los otomanos. Una vez liquidado su principal rival político, Obrenović recibió el título de príncipe de Serbia y los miembros de su clan gobernaron Serbia durante la mayor parte de su existencia como principado dentro del Imperio Otomano, entre 1817 y 1878. Era un principado, Serbia en este momento, pero en manos de los otomanos, del Imperio Otomano, dentro del Imperio Otomano. El fundador del Principado, Miloš Obrenović, fue un autócrata despiadado y durante su reinado hubo numerosas rebeliones. En 1839, Miloš abdica en favor de su hijo mayor, Milan, que muere pocos días después de sarampión. Y entonces el reinado pasa a manos de su hijo menor, Mihailo, o Mijailo.
que tuvo un final prematuro, su reinado, cuando una rebelión le depuso en 1842, dando paso a la proclamación de un Karađorđević, nada menos que Alejandro, hijo de Jorge el Negro. Pero en 1858 también obligaron a abdicar a Alejandro, a quien de nuevo sucedió Mijaílo, que regresó al trono en 1860. Y 8 años después fue asesinado. Como pueden ver, esto ha sido una lucha entre la dinastía Obrenović y los Karađorđević. Los Obrenović, como dije al principio del video, en 1903, llegaron a su fin con el asesinato del rey Alejandro y su esposa. Mijaílo o Mijaílo tuvo un sucesor, el príncipe Milan Obrenović, que gobernó entre 1868 y 1889 y que proporcionó un cierto grado de continuidad política. En 1882, 4 años después de que el Congreso de Berlín concediera a Serbia la condición de Estado independiente, Milán lo declaró reino y se proclamó rey. Milán abdicó en 1889. La regencia que se instauró para gestionar los asuntos serbios durante la minoría de edad del hijo de Milán, el príncipe heredero Alejandro, duró 4 años. En 1893, con solo 16 años, Alejandro derrocó la regencia con un golpe de estado. Por lo tanto, Alejandro había tomado el poder. En realidad, el ex-rey Milán seguía dirigiendo los asuntos entre bastidores. Fue Milán quien instauró la regencia y fue Milán quien tramó el golpe de estado en nombre de su hijo. Durante los años 1897 hasta el año 1900, este arreglo se formalizó en la diarquía Milán-Alejandro. El rey padre Milán fue nombrado comandante supremo del ejército serbio, el primer civil en ostentar este cargo de todos los tiempos. Durante el reinado de Alejandro, la historia de la dinastía Obrenović entró en su fase terminal. Alejandro impuso un gobierno neoabsolutista. Pasaron muchas cosas, entre ellas se rescindió la libertad de prensa, los periódicos se clausuraron. Alejandro abolió, impuso y suspendió constituciones. Posteriormente, la decisión de Alejandro de casarse con una mujer de dudosa reputación, viuda de un oscuro ingeniero, no hizo nada por mejorar la situación. Había conocido a Draga Masin en 1897. Cuando prestaba servicio como dama de honor de su madre. Draga era 10 años mayor que el rey y estaba mal vista en la sociedad de Belgrado. Era muy conocida por sus numerosas relaciones sexuales.
La sola noticia del compromiso de Alejandro y Draga fue suficiente para provocar la dimisión del Consejo de Ministros en pleno. Milán estaba tan indignado ante la posibilidad de que Draga se convirtiera en su nuera que dimitió de su cargo de comandante en jefe del ejército. Alejandro siguió adelante con sus planes de boda y él y Draga se casaron el 23 de junio de 1900 en Belgrado. El rey padre fue puesto bajo vigilancia y se le conminó a abandonar Serbia. Por lo tanto, se instaló en Austria y murió en enero de 1901 en el exilio. Saltándonos muchos acontecimientos, para la primavera de 1903, año del terrible asesinato, Alejandro y Draga habían unido a la mayor parte de la sociedad serbia en contra de ellos. Durante el verano de 1901, se concretó una conspiración militar alrededor de un teniente del ejército serbio, del que hablaremos a lo largo de todos estos videos. Joven e inteligente, que desempeñaría un papel importante en los acontecimientos de julio de 1914. En julio de 1914 hubo acontecimientos muy graves. Fueron los días de la antesala del estallido de la Gran Guerra. Conocido este militar posteriormente como Apis, porque su complexión fuerte le recordaba a sus admiradores la corpulencia del dios buey del antiguo Egipto, Apis en realidad se llamaba Dragutin Dmitrievich y fue nombrado para un puesto en el Estado Mayor nada más graduarse en la Academia Militar Serbia. Este es el hombre al que se le conocía como Apis, y usaremos más el nombre de Apis que el de Dmitrievich, por razones obvias, ¿no? Porque no hablamos serbio. En un primer momento, Apis, es decir, Dmitrievich, planeó matar a la pareja real en un baile que se celebraría en el centro de Belgrado el 11 de septiembre, que era el día del cumpleaños de la reina. Pero este plan fracasó. Los conspiradores se esforzaron durante los 2 años siguientes para ampliar las posibilidades del golpe. En otoño de 1902, la conspiración recibió su expresión formal en un juramento secreto, redactado por Apis, es decir, por Dmitrievich. Era claro y conciso acerca del objeto de la operación. El juramento decía: en previsión de un cierto colapso del Estado, etc., y culpando de ello sobre todo al rey y a su amada Draga Masin, juramos que les mataremos y a tal efecto firmamos el presente documento. En la primavera de 1903, cuando la trama comprendía entre 120 y 150 conspiradores, el plan para matar a la pareja real dentro de su propio palacio estaba listo para ser ejecutado.
Los rumores de un golpe inminente se habían extendido tanto que el Times de Londres, del 27 de abril de 1903, citó una fuente confidencial de Belgrado, según la cual existe una conspiración militar contra el trono de tal magnitud que ni el rey ni el gobierno se atreven a tomar medidas para aplastarla. La fecha del ataque se eligió solo 3 días antes, cuando se supo que todos los conspiradores principales estarían en su sitio y de servicio en sus respectivos puestos. Vamos a recapitular un poco. Comenzamos el video hablando del asesinato el 11 de junio de 1903 del rey Alejandro y la reina Draga en Belgrado. De la dinastía, este rey Alejandro era de la dinastía Obrenović, una de las dos dinastías que pugnaban por el control de Serbia. Repito, fueron asesinados el 11 de junio de 1903, el rey Alejandro y la reina Draga, el rey Alejandro de la dinastía Obrenović. Luego nos fuimos hacia atrás para hablar de la otra dinastía que, digamos, pugnaba por el control de Serbia, la dinastía Karađorđević. Bueno, y hemos hablado de Apis, este militar escogido prácticamente para planificar el asesinato con el que comienza el video. El representante británico en Belgrado, es decir, el representante británico en Serbia, Sir George Bonham, observó al final del día del asesinato lo siguiente: la gente tranquila de la ciudad en general parece impasible. Ahora, a lo largo de estos videos veremos, sobre todo en el caso serbio, la utilidad de las comunicaciones de representantes, cónsules, embajadores británicos, todos ellos, con su país. Los embajadores, representantes, cónsules británicos siempre tenían, y creo que siguen teniendo, la costumbre de escribir muchísimo y hacer muchos informes y enviarlos a Londres. Y a raíz de todos estos informes y con todo este material, los historiadores hacen parte de su trabajo, por supuesto. Entonces, repitamos, George Bonham, representante británico en Belgrado, escribe en un comunicado a Londres la noche del 11 de junio, la noche del asesinato: la gente tranquila de la ciudad en general parece impasible. Los habitantes de la capital han aclamado con franca satisfacción la revolución serbia, informó Bonham el día después de los asesinatos. Y agregó: se celebró como un día de fiesta y las calles estaban decoradas con banderas. Había una falta total de honesto pesar. La característica más llamativa de la tragedia serbia, declaró Sir Francis Plunkett, colega de Bonham en Viena, es decir, el representante británico en el Imperio Austrohúngaro, otro inglés, otro británico, dijo:
esta vez el representante de Inglaterra, de Gran Bretaña, en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. La característica más llamativa de la tragedia serbia fue la extraordinaria tranquilidad con que se aceptó la ejecución de un crimen tan atroz. El crimen fue atroz y me he ahorrado los detalles, ¿no? Porque no... Los detalles escabrosos nos lo podemos ahorrar, ¿no? Cuando lo que queremos es exponer el camino que llevó Europa a la Primera Guerra Mundial. Los observadores hostiles, es decir, los que miraban hacia Serbia con hostilidad, vieron en esta ecuanimidad del carácter una prueba de la crueldad de una nación habituada a la violencia y al regicidio. Nación que aparentemente continúa siendo de esa manera, ¿no? Aunque hay mucha tela que cortar al respecto. No todo es como parece, ¿no? Los conspiradores entregaron inmediatamente el poder a un gobierno provisional integrado por miembros de todos los partidos. El Parlamento se reunió de nuevo enseguida. Pedro Karađorđević fue llamado de su exilio en Suiza y elegido rey, el de la otra dinastía, la dinastía superviviente. La Constitución profundamente democrática de 1888, rebautizada ahora como Constitución de 1903, fue restablecida con algunas modificaciones menores. El hecho de que Karađorđević, que había pasado gran parte de su vida en Francia y Suiza, fuera un entusiasta de John Stuart Mill, incluso en su juventud tradujo al serbio la obra de Mill, La Libertad, era alentador para los que tenían inclinaciones liberales. Además, la proclama de Pedro al pueblo fue la siguiente: reinar como rey verdaderamente constitucional de Serbia y no como un rey absoluto como lo estaba haciendo el rey recién asesinado. El reino se convirtió en un auténtico sistema de gobierno parlamentario en el que el monarca reinaba pero no gobernaba. El poder político dependería del apoyo popular y del sistema de partidos antes que de la voluntad de la corona. Los partidos políticos podrían dedicarse a hacer su trabajo sin miedo a las represalias. La prensa se vio libre de censura. Serbia se encontraba en el umbral de una nueva época de su existencia política, o eso pensaba. Pero si el golpe de 1903 resolvió algunos viejos problemas, también creó algunos nuevos que tendrían una enorme importancia en los acontecimientos de 1914. Sobre todo la red de complicidades que se había formado para asesinar a la familia real no desapareció por las buenas, sino que continuó siendo una fuerza importante en la política y la vida pública serbias. La red regicida tuvo una influencia especial en la corte. El enviado británico, una vez más un británico, Wilfred Thesiger, informó desde Belgrado y lo informó en noviembre de 1905. Hasta ahora, dijo, los oficiales conspiradores han constituido el apoyo más importante e incluso el único de Su Majestad. Su eliminación dejaría a la corona sin grupo alguno cuya devoción o siquiera amistad pudiera confiarse.
El representante austriaco en Belgrado, y los austriacos también informaban, pudo informar sin exagerar demasiado que incluso después de su elección por el Parlamento, el rey permanecía prisionero de los que lo habían llevado al poder luego de asesinar al otro rey. El rey es una nulidad, concluyó un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco a finales de noviembre. Todo el espectáculo está dirigido por la gente del 11 de junio. El asunto de las relaciones entre el ejército y las autoridades civiles quedó así sin resolver después de los asesinatos de 1903, una situación que determinaría la forma en la que Serbia llevó los acontecimientos de 1914. El hombre que cargó con la mayor parte de la responsabilidad a la hora de gestionar esta situación tan compleja fue el dirigente radical del Partido Radical, Nikola Pašic. El nombre de Nikola Pašic es fundamental en esta historia y lo nombraremos muchísimas veces. Este fue el hombre, repito, que tuvo la mayor parte de la responsabilidad a la hora de gestionar esta situación tan compleja. Un dirigente del Partido Radical. Pašic era un ingeniero formado en Zúrich y fue el estadista predominante del reino después del regicidio. Durante los años 1904 y 1918 estuvo al frente de 10 gabinetes en un total de 9 años, el señor Pašic. Como hombre en la cúspide de la política serbia, antes, durante y después de los asesinatos de Sarajevo en 1914, Pašic sería una de las piezas clave en la crisis que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial. A comienzos de la década, la carrera de Nikola Pašic fue seguramente una de las carreras políticas más notables de la historia europea moderna. Pašic participó en la política serbia durante más de 40 años. Y vivió momentos alternos de triunfo vertiginoso con situaciones extremadamente peligrosas. Desde el principio estuvo comprometido al máximo en la lucha por la independencia serbia de la soberanía extranjera. A comienzos de la década de 1880, supervisó la modernización del Partido Radical, que seguirá siendo la fuerza más poderosa de la política serbia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los radicales personificaban una política ecléctica que combinaba las ideas liberales constitucionales con llamamientos a la expansión serbia y a la unificación territorial de todos los serbios de la península de los Balcanes. La base popular del partido y la clave de un éxito electoral duradero era el campesinado minifundista, que formaba el grueso de la población del país. Como partido de campesinos, los radicales adoptaron una especie de populismo que los vinculaba con grupos paneslavistas de Rusia. Durante sus años de exilio, porque estuvo exiliado, estableció contactos perdurables en San Petersburgo.
y se convirtió en el niño bonito de los círculos paneslavos a partir de entonces. Y su política también a partir de entonces estuvo siempre vinculada a la política rusa. El exilio había hecho de Pašic un héroe del movimiento radical. Cuando regresó a Belgrado en medio del fervor popular y fue elegido presidente del Skupština es el parlamento serbio, y luego alcalde de la capital. Pašic trabajó con ahínco para forjar una relación ruso-serbia que sigue siendo buena hoy en día, 2024. Pašic trabajó con ahínco para forjar una relación ruso-serbia más profunda y no ocultaba su creencia que la futura emancipación nacional de Serbia dependería en última instancia de la ayuda rusa. El cambio de régimen inauguró una edad de oro en la carrera política de Pašic. Él y su partido constituían ahora la fuerza dominante de la vida pública serbia. Pašic no era del agrado de la élite intelectual de Belgrado, pero disfrutaba de una enorme supremacía entre el campesinado. En 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexiona a Bosnia y Herzegovina. Dejemos ese dato colgando y volveremos sobre él, ¿no? Sigamos hablando de Pašic. Una condena a muerte, largos años de exilio, la paranoia de una vida bajo constante vigilancia. Todo esto dejó una huella profunda en el ejercicio y la actitud de Pašic como político. Adquirió hábitos de cautela, confidencialidad y desconfianza. Pašic fue informado con anticipación del complot regicida y mantuvo el secreto, pero se negó a involucrarse en la participación activa. Apis, de quien ya hablamos, este militar privilegiado por el sistema, al que le pusieron el nombre de un dios egipcio, hizo más que cualquier otro conspirador, Apis, por reunir un núcleo de oficiales ultranacionalistas preparados para apoyar la lucha por la unión de todos los serbios en todos los medios disponibles. En estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, la ambición o el deseo de Serbia de reunir a todos los serbios, tanto los que vivían en Serbia como los que vivían en otros países, este deseo, repito, de los serbios, de reunir a todos los serbios en un solo gran país, la Gran Serbia, fue determinante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La idea de la unificación de todos los serbios venía respaldada por una imagen mental de Serbia que guardaba poca relación con el mapa político de los Balcanes a principios del siglo XX. Su expresión política más influyente fue un memorándum secreto redactado por el ministro del Interior serbio, Ilija Garašanin, para el príncipe Alejandro Karađorđević en 1844. Conocido tras su publicación en 1906 como borrador, en serbio Nasser Tanije,
La propuesta de Garasanin y de su propuesta se hablará mucho también en estos videos, esbozaba un programa de política nacional y exterior de Serbia. Como ven, hemos retrocedido de nuevo hasta 1844, primera mitad del siglo XIX, y hacia la mitad del siglo XIX. Con el tiempo, este borrador de Garasanin se convirtió en la carta magna del nacionalismo serbio. En realidad, Garasanin no inventó nada ni tuvo que preocuparse demasiado por redactar su borrador, porque el autor del texto en el que se basaba este borrador era el checo František Šah, cuyo modelo preveía una organización federal de los pueblos eslavos del sur. Pero donde Šah escribía eslavo del sur, Garasanin lo sustituía por serbio. En realidad, el borrador de Garasanin era en realidad un plagio, ¿no? Un plagio del checo František Šah. En este borrador también este señor hacía la siguiente observación. Serbia es pequeña, pero no debe permanecer en esa situación. La unificación de todos los serbios dentro de las fronteras de un Estado serbio, donde habite un serbio, eso es Serbia. Y a eso se refería el autor del borrador, o al autor del borrador que en realidad era un plagio. El modelo histórico de esta visión más amplia del Estado serbio era el imperio medieval de Stjepan Dušan, una extensa franja de territorio que curiosamente abarcaba la mayor parte de la República Serbia actual, la totalidad de la Albania de hoy en día, gran parte de Macedonia y toda la Grecia central y septentrional, pero no Bosnia. Este fue un imperio medieval, un imperio serbio, ¿no? Que regido por Stjepan Dušan, que los serbios nunca olvidaron. Supuestamente el imperio del zar Dušan se había derrumbado tras una derrota a manos de los turcos en el campo de Kosovo el 28 de junio de 1389, siglo XIV. Pero Garasanin, el autor del borrador, sostenía que este percance no había debilitado la legitimidad del Estado serbio. Simplemente había interrumpido su existencia histórica. Hay que hacer la salvedad de que estoy usando sobre todo a un autor de origen australiano y nacionalidad británica, un historiador, que me parece que no le da la debida importancia al hecho de que Serbia fue en el siglo XIV un imperio, era un imperio, y no enfatiza lo suficiente, o no enfatiza suficientemente, que el Imperio Otomano eran los invasores. El Imperio Otomano eran los musulmanes que trataban de invadir Europa por el este. Con esto quiero decir que Serbia, incluyendo la Serbia de hoy en día, fue primero cristiana que otomana. Esto lo digo por algunas personas que atacan a Serbia por supuestos genocidios contra los albaneses kosovares, ¿no?
en la guerra de la ex Yugoslavia en el siglo pasado, ¿no? A finales del siglo pasado. Sin llegar a estar de acuerdo, por supuesto, con ningún genocidio, no se debe olvidar que los invasores fueron los otomanos. Y que lo que Serbia deseaba a principios del siglo XX y finales del siglo XIX era volver a construir su imperio, la Gran Serbia, o su país o su reino. Hecha esa salvedad, continuó. La restauración de una Gran Serbia que unificara a todos los serbios no era por lo tanto una innovación, sino la expresión de un antiguo derecho histórico para los serbios. Pero el autor de este libro por el que me estoy guiando lo dice con ironía. Para mí no es irónico que los serbios pretendiesen en aquel momento una Gran Serbia, como tampoco critiqué el hecho de que después de la caída de la Unión Soviética, los serbios retomasen su sueño de una Gran Serbia. Sueño que fue aplastado por una potencia extranjera, Europa. Un sueño que fue aplastado por los Estados Unidos, que meten las narices donde nadie los llama. Pero algún día alguien va a meter las narices en su territorio. Los serbios decían, no nos pueden acusar de buscar algo nuevo y sin fundamento, ni de organizar una revolución o una revuelta, sino que todo el mundo debe reconocer que es una necesidad política, que estaba fundado en tiempos muy remotos y que tenía sus raíces en la antigua vida política y nacional de los serbios. Naturalmente, admitía Karadzic fue el arquitecto del lenguaje literario moderno serbo-croata y autor de un célebre folleto nacionalista publicado en 1836 que se llamaba Serbios todos y en todas partes, ¿no? Entonces, naturalmente, admitía el autor de este folleto, Karadzic, había algunos en estas tierras, se refería en particular a los croatas, a quienes todavía les resulta difícil llamarse serbios, pero cabe la posibilidad de que poco a poco se acostumbren a ello. Hasta 1918, año en que termina la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, cuando muchos de sus objetivos se cumplieron, los de Serbia, el memorándum de Garašanin siguió siendo el proyecto político clave de los gobernantes serbios. Sin embargo, la idea de la Gran Serbia no era simplemente una cuestión de política gubernamental, ni siquiera de propaganda. Estaba profundamente entretejida en la cultura y la identidad de los serbios. La lucha de los serbios contra el dominio extranjero fue una preocupación recurrente por la derrota de los serbios a manos de los turcos en el campo de Kosovo el 28 de junio de 1389, siglo XIV. El compromiso con la recuperación de las tierras serbias perdidas, unido a los apuros de un emplazamiento desprotegido entre dos imperios, el otomano y el austrohúngaro, dotaba a la política exterior serbia o del Estado serbio de algunos rasgos distintivos. El primero era una ubicación geográfica indefinida. En principio, el compromiso a favor de una Gran Serbia era una cosa, pero
¿Dónde debería empezar exactamente el proceso de recuperación? En la Vojvodina, dentro del Reino de Hungría, en el Kosovo otomano conocido como Antigua Serbia, en Bosnia, que nunca formó parte del Imperio de Dušan, pero encerraba una población considerable de serbios, o hacia el sur de Macedonia, todavía bajo dominio otomano. Estas eran preguntas que se hacían respecto a los límites, las fronteras que podía tener esa pretendida Gran Serbia, ¿no? En 1875 todos los ojos estaban puestos en Herzegovina, donde los serbios se habían rebelado contra los otomanos. Entre los que acudieron enseguida al lugar de la lucha estaban Pasić y el jefe militar y futuro rey Pedro Karađorđević, el de la dinastía que sobrevivió, que luchó allí usando un nombre falso. Después de 1903 y tras una revuelta local fallida contra los turcos, el interés por liberar a los serbios de la Macedonia otomana había aumentado. En 1908, cuando los austriacos se anexionaron oficialmente Bosnia y Herzegovina, que las habían ocupado militarmente desde 1878, las zonas anexionadas saltaron al primer puesto de la agenda. Sin embargo, en 1912 y 1913, Macedonia era de nuevo la máxima prioridad. La política exterior serbia tuvo que lidiar contra la discrepancia entre el nacionalismo visionario que invadía la cultura política del país y las complejas realidades étnicas y políticas de los Balcanes. Kosovo era una parte importante del paisaje mitológico serbio, pero no era en el plano étnico un territorio inequívocamente serbio. Los albanoparlantes musulmanes habían sido mayoría allí al menos desde el siglo XVIII, pues desde el siglo XVIII no es nada, porque en el siglo XIV los dueños de eso eran los serbios, católicos, por cierto, y no ningunos albaneses musulmanes. Y entre paréntesis les digo que todas estas cosas Europa las va a pagar carísimo. Todas estas cosas, como haber permitido que Estados Unidos destruyera Serbia a finales del siglo XX, porque la destruyó. Y que ese tribunal especial para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia asesinara, porque los asesinó, a los más importantes dirigentes militares serbios. Sigo. Muchos de los serbios que según Karadzic habían Dalmacia e Istria eran en realidad croatas que no querían sumarse a un gran estado serbio. Históricamente Bosnia nunca había formado parte de Serbia, aunque allí vivían muchos serbios. En 1878 constituían el 43% de la población de Bosnia y Herzegovina, cuando Austria-Hungría ocupaba ambas provincias. Pero también había croatas católicos, un 20% más o menos, y musulmanes bosnios, más o menos un 33%. La subsistencia de una minoría musulmana considerable era uno de los rasgos distintivos de Bosnia. En la propia Serbia, durante la larga lucha por la independencia, la mayor parte de las comunidades musulmanas eran objeto de acoso para obligarlas a emigrar o eran deportadas o asesinadas. Bueno, los musulmanes habían sido unos invasores allí en esa zona. Aún más complicado era el caso de Macedonia. Superpuesta a un mapa político actual de los Balcanes, la región geográfica conocida como Macedonia engloba, además de la antigua República Yugoslava del mismo nombre, zonas fronterizas a lo largo del sur de Serbia y el este de Albania.
un gran fragmento del sudoeste de Bulgaria y una franja enorme del norte de Grecia. Las fronteras históricas exactas de Macedonia siguen siendo hoy en día objeto de polémica, al igual que la cuestión de si esa región poseía una identidad cultural, lingüística o nacional característica y hasta qué punto. Durante las últimas décadas del siglo XIX, todos los serbios, griegos y búlgaros ejercieron una gran actividad propagandística dentro de Macedonia, cuyo propósito era hacer proselitismo entre los eslavos locales a favor de sus causas nacionales respectivas, las causas de los serbios, las de los griegos y las de los búlgaros en Macedonia. La falta de coincidencia entre las perspectivas nacionales y las realidades étnicas hacía pensar que el cumplimiento de los objetivos serbios sería un proceso violento, no solo a nivel regional, donde las grandes potencias y también las menores tenían intereses empeñados, sino también en los pueblos y aldeas de las zonas en litigio. Algunos estadistas afrontaban este problema tratando de presentar los objetivos nacionales serbios dentro de una visión política serbo-croata más generosa que incluía la idea de una colaboración multiétnica. Entre ellos estaba Nikola Pasic, que en la década de 1890 escribió largo y tendido sobre la necesidad de que los serbios y los croatas se unieran en un mundo en el que las naciones pequeñas estaban destinadas a irse a pique. Sin embargo, a esta retórica subyacen los supuestos de que primero los serbios y los croatas eran en esencia el mismo pueblo y segundo, que los serbios tendrían que dirigir este proceso porque constituían un pueblo eslavo más auténtico que los croatas católicos, que durante tanto tiempo habían estado expuestos a la influencia de una cultura extranjera. Serbia no podía permitirse el lujo de luchar por estos objetivos ante los ojos del mundo, de modo que se programó de antemano una cierta clandestinidad en la búsqueda de la libertad para los serbios, que aún eran súbditos de los estados o imperios colindantes. Garasanin, ya dije que hablaríamos mucho de él, expresó este imperativo en 1848 durante el levantamiento de la Voivodina. Los serbios de la Voivodina, escribió, esperan que todos los que se consideran serbios les echen una mano para poder triunfar sobre su enemigo tradicional. Pero debido a factores políticos no podemos ayudarles públicamente. Solo nos queda ayudarles en secreto. Esta preferencia por las operaciones clandestinas puede observarse también en Macedonia. Tras una insurrección macedonia fallida contra los turcos en agosto de 1903, el nuevo régimen de Karađorđević empezó a aplicar una política activa en la región. Se crearon comités para fomentar la actividad guerrillera serbia en Macedonia y hubo encuentros en Belgrado para reclutar y suministrar grupos de combatientes. El representante otomano en Belgrado se enfrentó al ministro de Asuntos Exteriores serbio, Kaljević, quien negó toda participación del gobierno y afirmó categóricamente que en todo caso los encuentros no eran ilegales y se habían convocado para expresar simpatía por los correligionarios del otro lado de la frontera. Los regicidas, los del asesinato de 1903 del rey y la reina, estaban muy involucrados en esta actividad transfronteriza. La élite política de Belgrado se acostumbró a una especie de doble pensamiento basado en la pretensión esporádica
de que la política exterior de la Serbia oficial y el trabajo de liberación nacional más allá de las fronteras del Estado eran fenómenos aparte. En el próximo video seguimos con todas estas cosas sobre la historia de Serbia y sobre el deseo de los serbios de reunir a todos los serbios de todas partes en una gran patria serbia. Recuerden que este video comenzó con los asesinatos de 1903 y con el fin de una de las dos dinastías que se alternaban en el poder en Serbia. Nos vemos en el próximo video.